Querido amigo, bienvenido a esta serie de estudios del libro de Daniel. Empezaremos esta serie hablando de los 4 jóvenes extraordinarios que aparecen al comienzo del libro y que se transforman en los héroes de la historia a medida que el relato avanza. Estos jóvenes son Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. El libro no nos dice nada acerca de sus padres, pero tú sabes que pocas personas llegaron a ser grandes y buenas en la vida sin la instrucción de sus padres. Por lo tanto, la primera lección que debemos aprender hoy es que la paternidad es la responsabilidad que Dios nos da para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Si hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y un día, por esas cosas de la vida, cuando ellos crezcan, tomen decisiones equivocadas, el Señor Jesús con toda seguridad los traerá de vuelta. La historia bíblica nos relata que estos 4 muchachos fueron llevados cautivos a Babilonia. Allá, en ese país extranjero, ellos fueron sometidos a una presión terrible con el propósito de que se adaptasen a la costumbre babilónica. Sin embargo, ellos permanecieron fieles a Dios y Dios los recompensó dándoles sabiduría y discernimiento excepcionales. Por medio de su consagración a Dios y confiando en Él, esos muchachos llegaron a ser un ejemplo para todos los cristianos que hoy enfrentan la tentación de comprometer su fe para mantener un empleo o simplemente para ser aceptados por los demás. A estas alturas, conviene hacernos una pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba cautivo en un país extranjero? Tal vez lo entiendas mejor si te cuento esta historia. Mira, en sus rondas por la penitenciaría, un capellán vio a uno de los reclusos cosiendo un parche de tela en una ropa vieja. Lo saludó y le dijo: «Buenos días, mi amigo, ¿estás cosiendo?» «No, capellán», replicó el hombre con cara de tristeza, «estoy cosechando». ¿Entendiste? Al abrir el libro de Daniel, encontramos al reino de Judá recogiendo una amarga cosecha. Esa cosecha era fruto de sus largos años de desobediencia a Dios. Se dice que la justicia divina anda con pies de plomo. ¿Por qué? Para darle tiempo al pecador de arrepentirse. En el caso de Israel, Dios siempre había querido que su pueblo fuese una luz para los gentiles, pero su continua apostasía los condujo con el tiempo al fracaso y a la destrucción, tal como el profeta Jeremías lo había predicho. El libro de Daniel comienza con 2 breves declaraciones acerca del cerco que el rey de Babilonia impuso a Jerusalén en el año 605 a.C. El texto dice así, mira: «Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá». La primera declaración describe el evento en términos de la historia secular. Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor. La segunda declaración nos muestra la dimensión espiritual del evento. Dios entregó al rey de Judá. Quiere decir, querido, nada ocurre en este mundo sin el permiso de Dios. Dios no provoca el mal, entiende bien, Dios no provoca el mal, pero nada ocurre sin su consentimiento. No te olvides de esto. Bueno, en todo el libro encontramos revelados y entrelazados estos 2 puntos de vista de la historia. El punto de vista secular y la perspectiva espiritual. Especialmente en los primeros 6 capítulos del libro, el aspecto espiritual le da sentido y explicación a los eventos históricos. Otro asunto importantísimo que necesitamos saber al inicio de este estudio es que el libro de Daniel, como el resto de la Escritura, narra la historia de 2 ciudades, Jerusalén y Babilonia. Son 2 ciudades antagónicas.
están en lados opuestos, son rivales, una contra la otra. Jerusalén es la ciudad de Dios, representa al reino de la justicia. Babilonia es la ciudad del enemigo de Dios y representa al reino de la injusticia. Jerusalén revela el misterio de la piedad, Babilonia el misterio del pecado. La primera referencia que encontramos en la Escritura acerca de Babilonia y de Jerusalén está en el libro de Génesis, capítulos 11 y 14. Y la última vez que escuchamos de estas ciudades es en el libro de Apocalipsis, los capítulos 18 y 21. Las historias y las profecías del libro de Daniel muestran la batalla de los siglos entre el bien y el mal, simbolizados por Jerusalén y Babilonia. Daniel 1:1 dice que Nabucodonosor vino a Jerusalén en el año 3 de Joacim. La historia relatada a partir del versículo 7 cuenta que Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, uno de sus oficiales, a seleccionar los más prometedores jóvenes exiliados y educarlos en la cultura babilónica. Muchos años antes, el profeta Isaías había dicho al rey Ezequías que algunos de sus descendientes se convertirían en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso está en Isaías 39:7. Bueno, a partir de este texto, la tradición rabínica dice que Daniel y sus 3 amigos eran descendientes del rey Ezequías y que fueron convertidos en eunucos en la corte babilónica. Yo, personalmente, no creo así, porque la palabra hebrea zar, que significa eunuco, puede referirse también a un alto oficial de la corte. Por ejemplo, en Génesis 39:1 se le llama zar a Potifar, aunque estaba casado. Bueno, lo que realmente importa es que Nabucodonosor quería entrenar a la flor innata de los jóvenes judíos para servirle en su reino. Quería cambiarles la manera de pensar y el modo de vivir. Quería borrar de la mente de ellos la existencia del Dios Todopoderoso de Israel y enseñarles a adorar a dioses falsos. No sabemos si los jóvenes hebreos trataron de evitar estas enseñanzas. Lo que sí sabemos es que a través de la oración y la dependencia de Dios fueron capaces de escapar de la influencia corruptora de los babilonios. Daniel estaba sujeto a las más severas tentaciones que pueden asaltar a los jóvenes de hoy. Sin embargo, era fiel a la instrucción espiritual recibida en los primeros años. La oración para Daniel era una necesidad. Hizo de Dios su fortaleza y el temor del Señor estuvo con él en todas las circunstancias de la vida. Ahora mira, parte del programa de los babilonios para apartar a los jóvenes hebreos de Dios era cambiarles de nombre. Daniel, por ejemplo, significaba Dios es mi juez. Y le pusieron de nombre Belsasar, que quería decir el Dios Bel protege tu vida. Ananías, que significaba Jehová ha sido misericordioso, se convirtió en Sadrac. El significado de Sadrac es incierto, probablemente quería decir al mando de Acú, el dios luna. Misael, que significaba quién es como Jehová, pasó a ser llamado Mesac, que quiere decir quién es lo que Acú es. Y Azarías, que quería decir Jehová ayuda, fue llamado Abed-Nego, derivado de siervo de Nebo, uno de los principales dioses de Babilonia. Oh querido, en la cultura occidental nuestra, donde el significado de los nombres no es muy relevante, estos cambios podrían parecer insignificantes. Ni cosa insignificante, sin mucho sentido. Sin embargo, en el cercano oriente los nombres formaban parte de la identidad de la persona. Quiere decir, los babilonios comenzaron de esta manera su proceso de reeducación espiritual de los jóvenes hebreos. Querían borrar de la mente de ellos cualquier referencia al Dios verdadero
y poniéndoles nombres que contenían alguna alusión o referencia a los dioses babilónicos, ellos pensaban alcanzar su objetivo. Date cuenta de la estrategia. Nabucodonosor no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. No. Él esperaba obtener eso gradualmente. Oh, querido, el enemigo de Dios siempre actúa de esta manera. Poco a poco, lentamente, se va acercando de ti con detalles insignificantes hasta lograr su objetivo final, que es sacar a Dios de tu vida. Los versículos 8 al 16 de Daniel, capítulo 1, muestran que Daniel y sus 3 amigos no pudieron rechazar los nombres que el enemigo les había dado. Pero cuando se trató de comer los alimentos que sus captores les ofrecieron, ahí sí ellos se negaron a comer esa comida. Esto, querido, no era solo por el hecho de que algunos de esos alimentos eran inmundos, no, sino que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos antes de ser servidos. En aquellos tiempos, una comida real babilónica comenzaba con un acto pagano de adoración, y aquellos que participaban de la comida en realidad estaban participando también del rito religioso. Fue por eso que Daniel y sus amigos pidieron que no se les obligara a permanecer en la mesa real. Él no quería hacer nada contrario a la voluntad de Dios. Esos muchachos se negaron a violar su conciencia. Ahora, la decisión de los 4 jóvenes hebreos de rechazar la comida real fue un acto que requería mucho valor, querido. La corte real pudo haberlo tomado como un insulto al rey, un acto de insubordinación. La presión para que estos muchachos se sometieran debe haber sido intensa. Sin duda, otros jóvenes judíos que habían sido llevados con ellos se deben haber reído de la fidelidad de Daniel y sus amigos a Dios. Lejos de casa, lejos de la vigilancia de padres y ancianos, ¿por qué preocuparse tanto por causa de la comida? Daniel, sin embargo, como vocero de sus amigos, se negó a ceder. Primero se dirigió al oficial jefe y le pidió permiso para abstenerse de comer la comida real. Cuando el oficial de la corte se negó a participar de su plan, Daniel entonces fue al mayordomo y le propuso una prueba de 10 días. Eso está en los versículos 12 y 13. La determinación de los jóvenes nos muestra que ellos tenían el hábito de alejarse del mal. Oh, querido, los hábitos se forman a medida que las personas toman decisiones repetidas y actúan de acuerdo a esas decisiones. Estos hábitos forman parte del carácter de la persona y determinan el destino eterno de esas personas. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, Daniel y sus amigos no vivieron solo de frijoles y ensaladas durante los siguientes 3 años, no. La palabra zeroín, traducida como legumbres o verduras, significa cosas que son sembradas. Podrían incluir todos los granos que podían convertirse en platillos deliciosos y pan. Quiere decir, la fe de Daniel en este asunto fue notoria. Él confiaba que en solo 10 días Dios obraría un cambio tan grande en su apariencia que convencería al mayordomo de alterar la dieta definitivamente. El resultado de la prueba, como era de esperarse, fue un éxito rotundo. Dios honró la fe de los jóvenes y realizó un milagro. Al final de los 10 días, los 4 jóvenes hebreos se veían mejor y más saludables que los que habían comido de la comida del rey. Los versículos 17 al 21 nos dicen que Daniel y sus amigos sobresalieron en diversos campos de estudio, pues Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios ya lo había dicho muchos años antes. Yo honraré a los que me honran. Él dijo eso en 1 Samuel 2:30. Aunque los babilonios los obligaron a someterse a un proceso de instrucción acelerada, la fuente verdadera de la sabiduría de estos muchachos no fue el plan de estudios caldeo.
fue el Dios de Israel. Oh querido, el don especial de Daniel era la habilidad de entender visiones y sueños. En la primera mitad del libro, Daniel interpreta los sueños de otras personas, mientras que en la segunda mitad del libro de Daniel, es él quien recibe las visiones y los sueños. El profeta bien podría haber orado como el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mas que todos los enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Eso está en Salmo 119, 98 al 100. Al final del curso de 3 años, los hebreos cautivos tuvieron su examen final. Al igual que en las antiguas universidades, la prueba final parece haber sido oral. Nabucodonosor los evaluó personalmente y encontró a Daniel y a sus amigos 10 veces mejores que el resto de todos los estudiantes. Fue por eso que el rey los eligió para entrar a su servicio, y cada vez que tenía la oportunidad de consultarlos, los encontraba superiores a todos los magos y astrólogos de su reino. El éxito en esta primera prueba preparó a Daniel y sus amigos para las tentaciones y las pruebas que vendrían más adelante. Pero dime una cosa: ¿qué habría sucedido si hubiesen fallado en esta primera prueba? Probablemente habrían sucumbido también a las otras grandes tentaciones mencionadas en los capítulos 3 y 6. Pero al permanecer firmes en su primer desafío, esos muchachos obtuvieron una valiosa experiencia que los ayudaría a resolver las tentaciones del futuro. Bueno, ¿qué podríamos aprender de la experiencia de los 4 jóvenes hebreos? Veamos. La primera lección es que, a pesar de que parezca lo contrario, Dios está siempre, siempre en el control de la historia. Si lo miramos desde una perspectiva humana, Nabucodonosor en aquella ocasión fue el gran vencedor. Conquistó Jerusalén, saqueó el templo que Salomón había construido, llevó cautivas a centenares de personas. Era el gran vencedor. La historia, sin embargo, nos lleva atrás de los bastidores y nos muestra que el Señor Dios estuvo todo el tiempo en el comando. Oh querido, Dios es soberano y dirige el mundo por su providencia. Si bien entregó a Jerusalén en las manos de Nabucodonosor, también les dio sabiduría y preparación necesaria a los 4 jóvenes hebreos para que saliesen victoriosos. La segunda lección que podemos aprender de esta historia es que desde el comienzo, en Babilonia, hubo una prueba decisiva de carácter para todos los jóvenes hebreos cautivos en la corte real. Tristemente, hasta donde sabemos, solo 4 de ellos se negaron a comer los alimentos ofrecidos a los ídolos. Los 4 jóvenes fieles sabían que su decisión podría tener serias consecuencias para ellos, incluso podrían perder la vida, pero la obediencia a Dios era más importante que las amenazas del rey más poderoso de la tierra. Al tomar esta decisión, los jóvenes no obraron presuntuosamente, sino que confiaron plenamente en Dios. Si hubiesen transigido con el mal al ceder a la presión del enemigo, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo que es correcto. El primer paso en la dirección errónea podría haberlos conducido a otros pasos semejantes, hasta que, interrumpida su relación con el cielo, habrían sido arrastrados completamente a la tentación. Con frecuencia consideramos las pruebas y las tentaciones como cosas terribles, pero querido, Dios las usa para dar forma a tu carácter, para dirigir tu personalidad. Ningún automóvil, barco o avión está listo para ser usado si no ha sido probado. Lo mismo ocurre con los ciudadanos del reino de los cielos. Tienen que ser probados.
La tercera lección es que Daniel y sus amigos fueron sacados de las sombras del templo de Jerusalén y forzados a vivir en una tierra extraña, donde la adoración de ídolos era parte de la vida cotidiana. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a resistir la cultura dominante de sus días. Prefirieron poner en práctica lo que creían. Hoy, querido, también, como cristianos, vivimos en una tierra extraña, rodeados de una cultura contraria a los valores cristianos. El Dios de la cultura moderna no es el Dios de la Biblia. El Dios de nuestro siglo es el enemigo disfrazado. El egoísmo domina la cultura en el reino del enemigo. La gratificación personal, la autorrealización están por encima de cualquier persona, de cualquier comunidad, sea esa comunidad la familia, la iglesia, la ciudad o la nación. Por lo tanto, lo que debo preguntarme a mí mismo es, ¿quién soy yo? O más importante aún, ¿de quién soy yo? ¿Pertenezco al Señor? Y si es así, ¿cómo debo relacionarme con la cultura en la cual vivo? Jesús nos envía al mundo, pero no nos pide que seamos del mundo. Y Pablo nos desafía a no conformarnos con la cultura que nos rodea. Oh querido, la primera decisión que tienes que tomar al estudiar el libro de Daniel, debes pertenecer al Señor Jesucristo. Él te compró, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Tú eres lo más precioso que Él tiene. Fidelidad, amor, entrega. Que a tu lado caigan 1000, 10,000, que la gente se ría de ti, que se burle de ti. Oh querido, cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes que tratar de ser fiel a Dios hasta el fin. Y Dios te va a dar fuerzas para eso. Que Dios te bendiga.